Capítulo quinto. Rahab, segunda parte. La unidad monetaria internacional era el marks, un billete garantido por el Banco Internacional de Compensaciones, cuyo poder de compra equivalía a una libra esterlina de los tiempos de la reina Victoria. Por asimilación se llamaba marks al disco de oro del tamaño de una libra esterlina que utilizaban las atanores. Si el marks tenía en todos los países igual nombre, en cambio las monedas divisionarias llevaban el de los héroes más característicos de cada país. Así, las de Francia llamáronse Pasteur, Vicente de Paul, Corneille. Las de Alemania, Gutenberg, Beethoven, Bismarck. Las de España, Colón, Teresa, Franco. En Buenos Aires se convocó un plebiscito para hallar la designación que satisficiera a la mayoría del pueblo. Todo debía ser tan democrático. El nombre más votado resultó el de la Madre María, después Gardel y en tercer lugar Pancho Sierra. Un marks equivalía entonces a 10 Madre Marías o 100 Gardeles o 1000 Pancho Sierras. Por lo tanto, un Pancho Sierra equivalía más o menos a un centavo de cobre de aquellos de 1900. Por un Pancho Sierra se podía comprar un paquete de pastillas de menta para hombres o un paquete de cigarrillos ordinarios para mujeres de pueblo. Ante la dura interpelación de Rahab, el mozo que había empuñado el volante se decidió a meter la mano en el bolsillo y extrajo una laminita de plata que costaba un Pancho Sierra. Modestamente le dijo: «Yo tengo esto». «¿Un pancho?», exclamó Rahab con desprecio, extendiendo la palma de la mano para sopesar aquella insignificancia, y miró a los otros dos compañeros. Es que Rahab podía permitirse ese desplante. Era la heredera más rica de su país, donde la revolución anarco-marxista no abolió sino la propiedad privada de las tierras y de las fábricas, pero dejó subsistente la de los metales, entre ellos el oro. Su madre, Misia Hilda, poseía en lingotes de oro lo suficiente para mover todas las escuadras de aviones del mundo durante todo un año y a todos los buques de guerra durante 3. En el mundo entero no existían más de 2 rivales, a lo sumo 3, que podían discutir con esta dama el ser dueños de la mayor fortuna. «Bueno, que sea lo que el diablo quiera», dijo Rahab, metiendo en la ranura de su atanora aquel mísero Pancho Sierra equivalente a 1 hora de vuelo. El motor zumbó, los 4 se acomodaron en sus asientos, vibraron las alas y aquella especie de avioneta, haciendo estrechas espirales, hendió el toldo de gas luminoso que cubría la ciudad y desapareció, como un nadador tragado por la espuma rumbo al Congo, el mejor cabaret de América del Sur. De pronto Rahab, empinándose por arriba del hombro de níquel, oprimió una de las palancas, modificó la posición de las alas y la atanora se detuvo a 3000 metros de altura, como si estuviera colgada por un alambre de una invisible bóveda. Gracias al giróscopo, los aeroplanos podían inmovilizarse en el aire por largo tiempo cuando se quedaban sin combustible o sufrían algún percance, hasta que llegaba un avión de auxilio llamado por radiotelefonía. «¿Qué haces, Rahab?» «Tengo una idea mejor», dijo. «¿Saben que hoy...» Apretó el resorte de su pulsera y escuchó el reloj. «Hoy, dentro de 20 minutos, van a gurdivanizar a Rocío López».
¿Aquel poeta que te amó y te hizo versos?, interrogó Foto. Rahab se encogió de hombros con su ademán de costumbre, pero no dejó de sonreír, halagada de que alguien se gurdivanizara por causa de ella. Sí, ese mismo. Decepcionado, ha resuelto gurdivanizarse por 30 años en vez de tomarse una buena dosis de cianuro. Me ha escrito una carta con unos versos que he hecho leer a mi sirvienta. Me acusa de muchos horrores y dice que dentro de 30 años, cuando él se desgurdivanice, yo seré vieja, y acordándome de mi lejana juventud lo amaré, y entonces él se vengará desdeñándome. La verdad, qué ocurrencias tan hermosas tienen los poetas, exclamó Foto, en realidad muerta de envidia. ¿No piensan ustedes que un poeta es siempre un idiota?, preguntó con melancolía Rahab, alargando la punta de su sandalia de platino para poner en marcha la atanora. Y pregunto, ¿por qué no te gurdivanizas tú también por el mismo plazo? Y así cuando él se levante, creyendo hallarte vieja, te encuentres joven y podrás volver a burlarte de él y de sus versos. Esta sugestión de níquel agradó a todos, menos a Rahab, que no tenía ganas de morirse ni siquiera por pocos años, pues gurdivanizarse era morir por algún tiempo. Hacía 50 años ya, 2 famosos médicos argentinos, profesores de la Universidad de Buenos Aires, que habían realizado profundos estudios sobre la conservación y la destrucción de la vida en los tejidos animales, hicieron uno de esos descubrimientos que revolucionan las costumbres de la humanidad. Hallaron la forma de suspender la vida de un ser animado y también de los seres humanos por meses, aún por años y quizás por siglos. Durante ese periodo el organismo no consumía energía alguna y conservaba íntegramente sus cualidades: juventud, belleza, ingenio, si es que lo tenía, hasta que, llegado el plazo, era nuevamente llamado a la vida y se despertaba totalmente descansado y dispuesto a seguir viviendo. Aplicábase para esto un procedimiento de congelación a 200 grados bajo cero y en un ambiente electrizado que se mantenía todo el tiempo. Claro que si había una fatal circunstancia y se interrumpía la corriente eléctrica, el pobre diablo, congelado como un salmón de Escocia en un témpano de hielo, se moría sin remedio. Es decir, se presentaba a rendir cuentas a Dios de sus acciones, antes de lo que él habría calculado. El procedimiento se llamó gurdivanizamiento, y al ponerlo en práctica, gurdivanizar, por el nombre de sus inventores, los profesores Gurdi e Ivasinevich, que tal vez no sospechaban en el año 1950, cuando dieron a conocer su descubrimiento, las consecuencias macabras y aún pintorescas que tendría aquello en 1995. Acogido con recelo al principio, nadie quiso estrenarlo a pesar de el buen éxito de los experimentos hechos con loros, pavos, perros, burros, monos y otros animales semejantes al hombre y a la mujer fin del mundo. Hasta que 3 hermanos que habían asesinado a sus padres y que fueron condenados a muerte consintieron en trocar su destino gurdivanizándose por 10 años con tal de que se les perdonara toda la pena si al final quedaban vivos. 10 años después de esa primera congelación de hombres, allá por 1963, se reunieron todos los sabios argentinos y un inmenso público para presenciar la maniobra de los profesores Gurdi e Vasinevich, que iban a desgurdivanizar a los 3 condenados a muerte
en un enorme escenario erigido en la Plaza Stalin. ¡Qué emoción! Cuando aquel doctor, con mano todavía segura, a pesar de sus 70 años, empezó a regar con agua caliente los 3 bloques de hielo, donde como en un estuche de cristal permanecían quietos aquellos 3 angelitos, mientras que el doctor Gurdy iba graduando la corriente eléctrica y 3 ayudantes con sendas jeringas espiaban el primer movimiento de vida de aquellos bribones para aplicarles en el corazón una inyección de clorhidrato de adrenalina y en cualquier otra parte otra de hormonas pituitarias que, según los cálculos, los volvería a la vida fresquitos como lechugas y bien dispuestos para nuevas bellaquerías. Pronto, los 3 personajes empezaron a desperezarse y bostezar, y uno de ellos, entre despierto y dormido, pidió un vaso de whisky. Se lo dieron, pero fue como si le hubiesen dado un potente veneno. Instantáneamente el tío dio un estrepitoso estornudo y quedó estirado y rígido sobre aquella mojada mesa de operaciones. Eso quería decir que el alcohol resultaba funesto para los desurbanizados, por lo menos en aquellos primeros tiempos de su vuelta a la vida. Los otros 2, a quienes solamente se les dio agua con limón para hidratarles los tejidos un tanto secos, pronto recobraron la negra conciencia de antes y alegremente reanudaron una nueva existencia. El resultado fue que desde ese día fueron muchos los que se hicieron gurdivanizar. La invención parecía especialmente destinada a los políticos, que habían gastado su influencia y a quienes se les aconsejaba algunos años de abstención hasta que pasaran las circunstancias adversas o cayeran del gobierno sus enemigos. Cada vez que se elegía un nuevo presidente de la nación o un nuevo gobernador en cualquiera de las provincias, ahí nomás venía una racha de gurdivanizaciones por 4 y hasta por 6 años, plazos que los políticos derrotados creían suficientes para rehacer su descalabrada personalidad. Muchos acertaron, porque no hay nada que aumente la importancia de un político como el no mover un dedo durante algunos años. Llegóse a dar incluso el caso de algunos de ellos desengañados o harto pesimistas que se había hecho gurdivanizar por 6 años, es decir, por todo el período que debía durar en la presidencia su adversario, pero a quien los fieles partidarios, violando su expresa voluntad, lo sacaron del pan de hielo a los 2, a los 3, a los 4 años. Lo rociaron con agua hirviendo prematuramente para que reasumiera la dirección de su partido político. Incluso dióse también el caso de personajes campanudos que se acostaron a dormir creyendo que el mundo echaría de menos su presencia y que se despertarían más importantes de lo que se habían acostado. Pero les sucedió que al desgurdivanizarse y volver a sus casas, hallaron que nadie se acordaba de ellos y que más les habría valido seguir durmiendo. Como los doctores Gurdy e Ivasinevich no reservaron el secreto de sus experiencias, muy pronto se hizo un negocio de aplicar esto, y se fundaron compañías en todo el mundo, con las cuales mediante una prima anual se contrataba el mantenimiento de los bloques de hielo en las condiciones requeridas para que aquella larva humana siguiera viviendo y a su tiempo fuera despertada. Mas sucedió que, como los plazos solían ser largos, mientras el personaje dormía, la compañía gurdivanizadora quebraba. Los administradores huían y el pobre tipo se quedaba olvidado allí para siempre. No había que confiar demasiado en que los herederos, después de 30, 40 o 50 años,
se acordaran de devolverlo a la vida para gozar de su conversación y devolverle su fortuna. Precisamente solían ser los herederos los que menos interés tenían en que se desgurdivanizaran, porque la aparición de un abuelo en tales condiciones acarreaba a sus lejanos y desconocidos bisnietos complicaciones de toda clase. Por eso más de un bisnieto se arregló con la empresa para que le cortara la corriente eléctrica y lo dejara dormido en apariencia, pero en realidad más muerto que un mamut adentro de un ventisquero. Tuvieron que intervenir los gobiernos y fiscalizar severamente a las empresas para que el gurdivanizado pudiera dormir seguro de que no le cortarían la corriente y que a su debido tiempo, tal como él lo quería, procederían a descongelarlo. Como la operación y su mantenimiento costaban mucho dinero, no se gurdivanizaban sino los muy ricos, que podían asegurar el pago anual de una prima elevadísima. Se comprende fácilmente que el negocio contase con la decidida oposición de los futuros herederos del caprichoso señor, que prefería aplazar su muerte, saltando por arriba de ello y condenándolos a gastar la tela de su vida en la pobreza, mientras él dormía para despertarse algún día más joven y más fuerte que ellos. Esto causó pleitos y discordias, y entonces fundiéronse compañías de seguros que se encargaban de ir pagando a esos herederos las rentas que posiblemente hubieran recibido si el personaje se hubiera muerto, en vez de echarse a dormir, y al final del plazo, cuando despertaba, se encargaban a sí mismo de devolverle sus bienes mermados de las enormes primas que se abonaban por esta clase de seguros. Con lo cual se acallaron las protestas de los herederos, pero no disminuyeron las aprensiones que ellos tenían al sentirse envejecer, viviendo de unas rentas que habían de concluirse el día que su abuelo o abuela saliesen del estuche fresquitos y dispuestos a vivir todavía largos años. Precisamente el abuelo de Rahab, el riquísimo Zacarías Blumen, se había hecho gurdivanizar por 30 años en 1970. Tenía 70 y se le había metido entre ceja y ceja alcanzar el año 2000. Entre los innumerables negocios de su larga vida, había uno que, por haberlo discurrido casi al final, era el objeto de su predilección. Era el negocio de las 1000 puertas verdes. Un día Buenos Aires vio abrirse una pequeña tienda con puertas verdes. Vendíase en ella toda clase de artículos. No había cosa útil que no se encontrase allí, desde un modesto peine de baquelita hasta un reloj Philippe, desde un alfiler de gancho hasta un suntuoso traje de novia. A la entrada del comercio había una muestra en que se leía: Las 1000 puertas verdes, puerta número 1. Un mes después ya funcionaban 20 puertas verdes en distintos barrios porteños. Un año más tarde ya eran 100. Naturalmente, en el barrio donde se abría una puerta verde, respaldada por la más poderosa organización financiera de América del Sur, sucumbían todos los comercios similares. A la vuelta de 25 años, en todas las ciudades argentinas
se habrían inaugurado las 1000 puertas verdes y por lo menos 10.000 comercios rivales se habrían fundido. Pero Zacarías Blumen, el genial inventor de aquella formidable maquinaria, no alcanzaría a ver aquella maravilla. Podía, es verdad, sacrificando 100 millones, acelerar la marcha implacable del monstruoso organismo que avanzaba aplastando a todos sus competidores como un tanque de guerra aplastaría a un pobre tacurú de los campos. Pero Zacarías Blumen no era hombre de modificar planes financieros que trazaba con la precisión con que un estratega traza sus operaciones en el campo de batalla. Los negocios eran para él batallas, en que sus millones evolucionaban como los regimientos de un general. Como él previó que moriría a los 85 años, esto es, 10 años antes de inaugurarse la 1000ª puerta, según sus cálculos, entonces resolvió gurdivanizarse. Cerraría los ojos y los abriría 30 años después, cuando estuvieran rodando vertiginosamente las 1000 ruedas de su trituradora, que le darían 100 millones de ganancia cada año y lo harían rey de todos los comercios de la República. La dificultad consistió en hallar a alguien que fuera capaz de asegurar a sus herederos la colosal renta que les correspondía si él de verdad muriese. No habiendo en el país ni en el mundo nadie con los riñones bastante fuertes para eso, resolvió fundar él mismo una compañía que tuviera 500 millones de capital. 5 magnates amigos suyos realizaron una enorme combinación. Se compró al gobierno un inmenso edificio abandonado que había en cierta localidad llamada El Palomar, y se llenó el mundo con su propaganda y empezaron a llegar clientes de todas las naciones. Era la Argentina, merced a su legislación sabia y generosa, el campo ideal para los grandes negocios, irrealizables en otras comarcas menos libres. Así pues, Zacarías Blumen se metió un día en un cajón de roble que, gracias a un procedimiento decolorante, era traslúcido como un cristal de roca. Se bebió una copa de champaña, se durmió sonriendo al ligero cosquilleo de los alambres eléctricos que le pusieron en ambos tobillos y fue luego acomodado en uno de los 1000 nichos dispuestos como celdillas de un panal en el patio de honor del antiguo edificio. Muchos viejos envidiaban su suerte, pero claro, no podían imitarlo porque no eran lo bastante ricos para pagar las anualidades a la empresa. Las cosas que alcanzará a ver este bribón en el año 2000, decían los que le envidiaban. Verá al anticristo y es seguro que se hará su amigo. Tal vez será su ministro de Hacienda, porque Buenos Aires será en el año 2000 la capital del anticristo, decían. Raab conocía toda aquella historia. El viejo Zacarías Blumen podía dormirse o despertarse cuando quisiera, porque su madre, en 1990, tenía 2 veces más millones que los que hubiera podido juntar nunca su bisabuelo Zacarías, que se había dormido antes de que se descubriera la desintegración de la materia. Ya hemos explicado en qué forma este portentoso descubrimiento valorizó los metales preciosos de que se habían desprendido casi todos sus poseedores. Misia Hilda había tenido el instinto de acaparar centenares de toneladas de aquel oro que, a raíz de la desmonetización decretada por todos los gobiernos, llegó a cotizarse en menos que la estearina o que el jabón. Los alquimistas le dieron un día la razón, cuando descubrieron que un poquito de oro volatilizado en un horno especial
rendía tanto trabajo útil como miles de toneladas de buen carbón, de donde resultaba que el oro valía ahora infinitamente más. Si fuéramos al Palomar a ver gurdivanizarse a ese pobre Rocío López, exclamó Rahab. Bueno, vamos allá, respondió Foto, apretando el botón de marcha, con lo que el avión, como una golondrina ahora liberada, echó a volar de nuevo. Llegaron justamente cuando el desventurado poeta, que iba a dormir 6 lustros por amores contrariados, se estaba colocando él mismo las tobilleras de metal unidas a los alambres eléctricos. Como era rico, tenía muchos amigos y no pocos parientes que rodeaban la mesa de alabastro donde se efectuaban los preparativos. Rahab se abrió paso hasta la primera fila. Él se alegró de que la preciosa muchacha fuera la última cosa que vieran sus ojos antes de cerrarse, y la saludó con sonrisa triste y amorosa. «Buenos sueños, hijo», le respondió ella desenfadadamente. «Después me contarás lo que hayas soñado. Me despertaré con los mismos 20 años que tengo ahora y tú tendrás 50. «¿Quién sabe, Rocío?», dijo ella, «si yo en tu ausencia no me resuelvo a imitarte». «Qué dulce me sería que durmieras a mi lado», exclamó Rocío, acostándose en el cristalino féretro. «Sí, es cierto», respondió Rahab, «pero tú en tu cajón y yo en el mío». Bebía el desventurado su última copa de champán, y la máquina eléctrica empezó a funcionar desprendiendo un fuerte olor a ozono. «Adiós, Rocío», gritaban los amigos, viendo cómo se dormía el poético mancebo, y él, con voz cada vez más lejana, como si hablara desde las nieves eternas, respondía: «Adiós, Rahab». Capítulo 6. 2 rosas y una cruz. Fray Simón de Samaria, el superior de los gregorianos, probablemente el último superior de aquella antiquísima orden, llegó a su celda, que estaba en el rincón más oscuro de los claustros, a la sombra de unas eternas glicinas de morados racimos. El jardín de los gregorianos era inculto, pero hermosísimo. Todo crecía allí a la buena de Dios desde hacía 300 años. Caía de viejo un tronco y nadie se cuidaba de levantarlo, y 100 retoños de la misma o de otras raíces envolvían piadosamente sus despojos, tejiendo un matorral donde anidaban pájaros y mariposeaban los alguaciles y las libélulas. Más que jardín, era una huerta descuidada y frondosa entre tapiales verdinegros, erizados todavía de cascos de botellas para defenderla contra posibles intrusos. La celda se abría sobre el claustro del sur y tenía una ventana que daba hacia otro jardín interior más reducido, pero igualmente descuidado y fosco. El fraile se sentó delante de una mesa pintada de negro. Había allí una máquina eléctrica de escribir y un breviario. La máquina imprimía signos microscópicos sobre levísimas hojas de baquelita que sólo se podían descifrar gracias a otra máquina traductora. Procedimiento antipático para un escritor cuya vena no fluye sino cuando se establece la comunicación del cerebro con el papel, sin mecanismos materiales. Por eso, Fray Simón ciertas cosas las escribía a pluma,
como se hacía en el pasado siglo. Esa vez cogió su estilográfica y abrió un cuadernito donde asentaba su diario. Mas se entretuvo leyendo una página que databa ya de algunos meses y que decía algo así: ayer visité a Juana Tabor en su hermosa quinta de Martínez, que fue de los jesuitas hasta la expulsión de la orden en 1960. Ella ha tratado de conservar el sello vetusto de la arboleda y de las construcciones. ¿Por qué me sentía triste en medio de tanta hermosura? ¿Por qué me venía a la memoria la frase de Tonelé, escritor francés: el amor que experimento por lo bello es un amor grave y profundo porque es un amor que hace padecer? He hablado con Juana Tabor de sus dificultades para aceptar los dogmas católicos. Esa mujer tan misteriosa y mundana es un alma profundamente religiosa, a pesar de la nube de incredulidad con que el protestantismo, la religión de su niñez según creo, ha envuelto su pensamiento y su corazón. Dando vuelta a otra página, encontró escrito: ha venido al locutorio, hemos hablado largamente y me ha dicho, fijando en mí su mirada oriental: ¿por qué no existe una iglesia para los que dudan? Espíritus que son religiosos, pero que no pueden dar forma positiva a su creencia o a su culto. Y como yo no encontrara en ese momento la frase que convenía decirle, después de un rato de silencio se puso de pie y sin darme la mano se despidió con estas palabras: si yo me hago católica, no será en virtud de sus argumentos, sino de su misericordia. Usted será para mí verdaderamente la puerta de la iglesia. Yo me quedé solo, sintiendo como cosa nueva esta verdad en que sin embargo he pensado muchas veces. Si es una obra santa convertir a los herejes y cismáticos, ¿no es también una obra providencial, grata a Dios y bendecida por Él, esta aproximación que se opera antes de la conversión, por la caridad, entre los católicos y los que no lo son? Fray Simón observó en ese texto que la palabra caridad se encontraba escrita arriba de otra que, aún tachada, podía descifrarse. Decía amor. Varias páginas más allá, el cuadernito contenía esta anotación: hoy no he celebrado misa. Me acosté fatigado y me dormí pasada la medianoche. Oí vagamente la campana y no hallé aliento para levantarme. El hermano Plácido llamó a mi puerta. Le dije que me perdonase porque estaba enfermo. Hace varios días que no tengo tiempo de rezar el oficio. Voy a pedir dispensa de él, a pesar de lo que suele decir mi viejo compañero Fray Plácido, que el breviario y la devoción al Papa son los dos puntales de la vocación sacerdotal. No lo creo. Yo me siento sacerdote hasta la médula de mis huesos, tanto que mi vocación no padecería si me viera obligado a renunciar a algunos formulismos de la Iglesia. Yo soy sacerdote según el orden de Melquisedec, que levantaba su altar en campo abierto y podía enorgullecerse de su triple corona de pontífice, de esposo y de padre. El superior de los gregorianos cerró un momento el cuadernito y se puso a reflexionar sobre aquellos apuntes que tenían ya varias semanas. Hacía 2, por lo menos, que había recibido de Roma la dispensa del breviario, cuyo rezo es obligatorio bajo pecado mortal para todos los sacerdotes. Así había sentido un verdadero alivio. Decididamente no tenía paciencia para estarse 2 horas salmodiando oraciones impresas
cuando tantos asuntos graves reclamaban su atención. Decíase a manera de excusa, el trabajo es también una oración. Abrió su cuaderno más adelante y leyó: hoy he pasado 3 horas con Juana en su quinta. Apenas hablamos de cosas de religión, pero eso no importa. Una vez sembrada la semilla, germina sin que lo advierta el sembrador. Nuestra amistad es el comienzo de la época feliz que gozará el mundo cuando desaparezcan los afectos impuros. Al día siguiente, otra anotación: he pasado la tarde en Martínez. Juana me ha dicho: creo en la divinidad de Cristo, pero no creo en su deidad, que confunde al hombre con Dios. Dios se ha manifestado en Cristo, pero este no es Dios. Juana es un alma esencialmente religiosa, pero su teología es una extraña mezcla de sentimientos, de intuiciones, de interpretaciones subjetivas de la Biblia. Yo la escucho embelesado, viéndola acercarse paso a paso al catolicismo. Casi nunca refuto directamente sus errores. A veces transo con ellos para mejor vencerla después. Aplico a mi modo esta regla de San Pablo: como a niños os he alimentado con leche y no con manjares, porque no sois todavía capaces de ellos. Hoy le he dicho: usted me ha sido enviada milagrosamente para que yo la conduzca a la verdad a través del Evangelio, y usted me conduzca al cielo en virtud de la promesa del apóstol. ¿Qué promesa?, me ha preguntado. He respondido citándole el texto de la epístola de Santiago: el que convirtiere a alguien del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá la muchedumbre de sus pecados. El texto dice: el que convirtiere a un pecador, pero yo no me he atrevido a llamar pecadora a Juana, pues conozco su corazón limpio como un cáliz de oro. ¿Y si yo no me convirtiera, usted no se salvaría?, me ha preguntado con una sonrisa divina. Yo le contesté y ella me escuchó con un ligero sarcasmo en la boca sonriente, pero luego se impresionó. Con su gobierno, le dije, con sus sacramentos, con sus fórmulas de fe y de culto, la Iglesia Católica es la aurora fría y oscura del verdadero día. Oh, mi hija espiritual, oh, mi Juana, un día nos encontraremos en ese esplendor. ¿No escucha la voz que decía al profeta: Centinela, ¿dónde está la noche? Y la respuesta del cielo: estamos en la noche, pero el día se aproxima. Cuando dejé de hablar, ella tenía los ojos llenos de lágrimas y me dio esta conmovedora contestación. Me dijo: usted es la puerta de la verdadera iglesia, la iglesia del porvenir, de la cual la católica no es más que un germen, sagrado sí, pero solo un germen. Yo concibo una iglesia con 3 círculos, donde quepan todos los pobres seres humanos. En el primer círculo, los cristianos sin distinción. En el segundo, los judíos y los musulmanes. En el tercero, los panteístas y aún hasta los ateos. En realidad, esta no es idea suya, sino mía. Alguna vez se lo he dicho, y ella lo ha asimilado de tal manera que no recuerda cómo ha comenzado a pensar así. Pero estaba tan hermosa cuando me decía esto, que me parecía tener delante de mí a una verdadera profetisa. Me despedí prometiéndole volver al día siguiente. Venga temprano, me dijo. Fray Simón siguió hojeando el librito, deseoso de medir el camino psicológico que había hecho, y encontró una anotación del día en que llegó de Roma la dispensa del breviario, en consideración a los motivos que él había invocado y que se estimaron suficientes,
sus abrumadoras tareas apostólicas. Guardó en secreto la comunicación durante algunos días para no afligir a Fray Plácido y conservó el breviario sobre su mesa como si lo rezara siempre. Siguió leyendo en su diario: esta semana me he abstenido de ir a Martínez. He conversado con Fray Plácido, quien me ha hecho algunas advertencias ociosas acerca de las traiciones de la sensibilidad. Le alarman las imágenes excesivamente tiernas que yo empleo en mi lenguaje. He tenido que recordarle otras infinitamente más tiernas de la Sagrada Escritura. Él me dijo: un hombre que diariamente realiza el milagro de la consagración debería cerrar los ojos a las bellezas exteriores. Le he contestado: si yo salvo a esa persona, habré asegurado mi propia salvación. Y él, meneando la cabeza, me ha citado este texto del Eclesiastés: vale más el final de una cosa que su comienzo. Yo repliqué: cada vez que hablo con ella experimento la presencia sensible del Espíritu Santo en nuestras efusiones. Su corazón es tan puro, los asuntos que tratamos son tan santos. No hay peor trampa para dos corazones incautos que los secretos inocentes, me replica él. Un secreto es casi siempre una complicidad inadvertida. Hago a mi viejo amigo esta reflexión: en la santa presencia de Dios, subiendo el altar, podría repetir cada una de las palabras que ha oído de mí esa señora. Me conduelo del teólogo que me hiciera el más insignificante reproche. Fray Plácido no ha respondido sino al cabo de un rato, como si le costara mantener con su superior una conversación parecida a una disputa. Creo que todo esto es una prueba terrible que el Señor le envía. ¿Por qué una prueba? Lo que más bien parece una gracia, repliqué. Vuestra reverencia es confesor de sacerdotes, me dijo, y pienso que Dios le envía esto para la salvación de muchas pobres almas sacerdotales a las que vuestra reverencia podrá hablar con un acento que no conocería si no hubiera pasado por esta experiencia personal. Un confesor debe ser severo consigo mismo para tener derecho a ser misericordioso con las culpas ajenas. De otro modo, su misericordia parecería interesada. Y recuérdeles siempre lo que tan a menudo suelo decir: los dos puntales de la vocación sacerdotal, ya sé, le he interrumpido con alguna impaciencia, el rezo litúrgico y la devoción al Papa. ¿Cuáles no serían los recelos de aquel pobre viejo si supiera cómo estoy en lo que atañe a esos dos puntales? Del uno me he libertado ya, no por mi propia autoridad, sino por la de la Santa Sede. Y en cuanto a la devoción al Papa, si viera mis dudas, yo soy antes sacerdote católico que sacerdote romano, pero no hay derecho a decir esto públicamente sin incurrir en las censuras. La Iglesia romana quiere ser como el arca de la alianza, a la que nadie podía tocar, ni siquiera para sostenerla, porque caería muerto como osa al extender la mano. Creo que estamos destinados a ver grandes cambios en la Iglesia en el sentido de la democracia, servir a la vez a Dios y al pueblo. Otras 2 páginas en blanco, 2 días en los que Fray Simón no se había acercado a sí mismo. La siguiente decía: 2 días en que no he celebrado misa. He manifestado hallarme enfermo. Luego, unos puntos suspensivos cuyo sentido, el mismo que los trazó, ya no recordaba, y estas líneas: desde el segundo día de la primera semana de Tisri no he visto
a Juana Tabor. Y un poco más abajo, pienso en lo que habrán pensado y sufrido y amado mis padres y mis abuelos y todos mis ascendientes en línea recta hasta Adán. Estoy seguro de que mis pensamientos me vienen con la sangre de ellos y siempre por virtud de alguna mujer. ¿Soy acaso el último de mi raza? Estos pensamientos que solo se transmiten con la sangre han de morir conmigo. Y en la anotación del día siguiente esto: comienzo del gran ayuno entre los religiosos, renovación de los votos de los gregorianos. Yo digo la fórmula con una intención que queda secreta entre Dios y yo. Tal vez no sea yo el último de mi raza, tal vez por el contrario sea el primogénito de una alianza divina. Siento que una dispensación nueva comienza en mí. Con creciente ansiedad, Fray Simón continuó leyendo. Estaba siendo espectador del drama de su propia conciencia, en que él era el único actor y Dios su juez. Oh mujer misteriosa y milagrosa, ¿qué carta me has escrito acompañándome 2 rosas de tu jardín? No la he leído y creo que nunca la leeré. La Iglesia romana no puede formarse y regenerarse por algunos movimientos superficiales. Es necesario que sea removida y turbada hasta lo profundo. Yo soy quien está llamado a comenzar la obra. Al día siguiente escribió: esta mañana he dicho mi misa con un espíritu de entrega total a mi Dios y al pueblo. En el momento de la consagración alcancé a ver las rosas de Juana deshojándose en el altar y sobre la crucecita en que venían atadas. ¡Qué emoción rara y divina! Después de dar gracia, he vuelto a mi celda, he puesto en la radio la hoja que contiene la carta de Juana. Era pequeñísima, menos de 1 centímetro, pero ella había ajustado la máquina de tal manera que contenía mucho más de lo que me imaginé. Llevaba la fecha de la 2ª semana de Tisrí, en que comienza la primavera de Buenos Aires, y decía así: le envío 2 rosas, nacidas al pie de mi celosía, que abro yo misma todas las mañanas. Las corté húmedas de rocío y las puse sobre mi corazón. Se durmieron allí mientras yo pensaba en las palabras tan profundas que usted me dijo ayer sobre el amor de Jesús de Nazaret. Luego se me ocurrió que le gustaría tener mis primeras rosas sobre su altar cuando mañana celebre su misa. Allí van. Le suplico que las deje atadas sobre esa pequeña cruz, tal como yo las he puesto. Asómbrese. Durante años he conservado esa pequeña cruz como un amuleto. Ahora la pongo en sus manos. Observe que una de las rosas parece triste. Es usted. La otra está herida y debo ser yo. Os conjuro, hijas de Jerusalén, que le hagáis saber cómo estoy enferma de amor.